Buenas tardes, nos encontramos en la Iglesia Mayor de Nuestra Señora de la Palma tras la función de ánimas de San José. Nos encontramos con el presidente del grupo de fieles, Ismael Villa. Muy buenas, Ismael. Buenas tardes. Bueno, ¿cómo se ha desarrollado la función y demás? Bueno, la función ha estado dedicada a las ánimas benditas del purgatorio, lo que aquí desde el siglo XVIII se hacía hace muchísimos siglos, desde el siglo XVIII. Y bueno, se extinguió como la mayoría de las hermandades aquí en el siglo XIX, principios del XX se extinguieron. Entonces, claro, San José, como patrón de las almas que parten y patrón de la buena muerte, hemos querido darle un poco de intención a esta festividad de las ánimas benditas del purgatorio y ponerlo como intercesor, como mediador de ellas, de las mismas. Entonces, todos los 19 de todos los meses del año celebramos los cultos mensuales a San José. Y de esta forma, pues hemos querido que en el mes de noviembre, mes de las ánimas, pues sean dedicadas a ellas, pero con un carácter un poco más solemne de todo el año, junto con la festividad de San José, lógicamente, que es la fiesta más importante y más grande que tenemos. Has comentado lo de San José, ¿no? La talla del siglo XVII, hemos dicho. La talla del siglo XVIII. Parece ser que es de escuela granadina, como la mayoría de las tallas que aquí, porque claro, nosotros estamos en un lugar, Algeciras ha tirado siempre más hacia la parte, hacia el Mediterráneo, hacia Málaga, Granada. En aquella época se contrataban esos escultores, esa escuela. Y en aquella época, pues la iglesia se construyó, pero hay que tener en cuenta que la iglesia, aunque se construyó en el siglo XVIII, el San José viene del convento de la Merced, que también se construyó por esa fecha. El antiguo convento o capilla, en la primera década de los años 20 del siglo XVIII, en 1723 creo que se empezó a fundar el convento, y la antigua capilla, y parece ser que el San José ya venía de esa antigua capilla, cuando en 1748 se construye el nuevo templo, y doña Ana María del Castillo, creo que se llamaba, en uno de los apuntes históricos que don Andrés Bolufé, en su libro, no recuerdo el nombre del libro, pero es dedicado a Algeciras, a las iglesias, a los enterramientos de aquella época, pues nombra esa carta por un escribano antiguo de que doña Ana del Castillo es la que dona el retablo donde va colocado San José, por lo que deduzco que la talla es anterior a 1748, posiblemente por el estilo que tiene, no es ya de un barroco tardío, sino más bien un barroco de las primeras décadas, por el tema de los pliegues, bueno, dicho por varios restauradores, yo no soy restaurador ni soy historiador, pero bueno, hasta el concepto que yo tengo es eso, el estilo que tiene de esa época, por el tema de los pliegues, la forma en la que está tallado. El santo anda en una piedra, va en actitud caminante, en otro brazo apoya la vara y en el otro sonríe al niño. Por tanto, estamos hablando de una imagen barroca, Entonces, bueno, pues sí, la verdad es que es una de las imágenes más antiguas que tiene Algeciras, y que nosotros pues estamos impulsando su devoción y manteniéndola a la medida de lo posible, no solamente en el tema devocional y religioso como lógico, sino también patrimonial y cultural de nuestra ciudad. Bueno, y viendo toda esta historia que nos ha dado en un momento, ¿cómo surge esa idea de crear ese grupo de fieles a San José? Bueno, yo al principio, cuando venía aquí a la parroquia de La Palma, le rezaba a San José, que estaba en aquella nave. Y siempre es verdad que al principio pues no tenía aquí mucha devoción, de hecho estaba bastante tocado en cuestión de todo, ¿no?
policromía, en el tema de suciedad. Entonces se limpió la imagen y se ha recuperado en todo su esplendor, ¿no? Estamos hablando de una imagen con ojo de cristal, una imagen con una expresión bastante que llama bastante a la feligresía y a la devoción. A mí me cautivó desde el primer momento, ¿no? Entonces, pues bueno, yo empecé a formar un grupo por mi devoción a San José. Además soy padre de 3 niños y bueno, como padre pues me identifico un poco con él, que ojalá llegase yo a lo que fue él, ¿no? Pero bueno, me identifico un poco en ese tema, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí surgió la idea, empecé a buscar pues varios devotos de la imagen que había y bueno, pues formamos un grupo de devotos que la verdad que bastante hasta el momento con una participación bastante importante y bueno, y ahí estamos poco a poco fomentando su devoción. ¿Y cuál es la intención de este grupo de fieles? ¿El potenciar su culto? Sí. ¿Llegar a hermandad? Bueno, el padre Rubén lo ha dicho claro precisamente en la homilía, ¿no? Nosotros desde el primer momento lo que queremos es fomentar su devoción. Es cierto que me han sugerido ideas, me han sugerido, pero hasta el momento nosotros no tenemos intención ninguna de formar hermandad. Ni siquiera ahora mismo nos pensamos ni siquiera asociación parroquial. Nosotros somos un grupo de fieles y de devotos que lo que queremos es, aparte de implicarnos como estamos, además creo que bastante implicar en nuestra parroquia, ¿no? Fomentar la devoción de San José en nuestra parroquia, en nuestra feligresía y lógicamente también en nuestra ciudad. Las personas que componen el grupo de fieles son gente de la parroquia de La Palma. Efectivamente, somos todos de aquí de la parroquia y además creo que bastante, bastante comprometidos, ¿no? Que además esa es la intención de nosotros, el comprometernos en primer lugar con nuestra parroquia y lógicamente con San José, que además es patrón de la Iglesia Universal y como bien ha referido el padre Rubén, el próximo año, 2020, es un año muy importante también para nosotros, ¿no? Para los josefinos, porque se cumple de la talla, o sea, no de la talla, sino de la vocación de San José, 150 años como patrón de la Iglesia Universal y el centenario como patrón de la Buena Muerte. Entonces, bueno, pues ahí estamos con un poquito de idea, a ver qué podemos hacer, Pero bueno, de momento nuestra intención, que solamente Dios y la Virgen y San José sabrá el futuro de este grupo, ¿no? Pero hasta el momento somos un grupo comprometido en nuestra parroquia, un grupo de devotos de San José. Y ya respecto un poco a la talla y demás, nos ha llamado... Y además de fomentarle el culto no solamente interno, sino como habéis visto desde el año pasado, procesionando, acompañando al Santísimo, en primer lugar, pues como protagonismo, como es lógico, el Santísimo Sacramento. Y para impulsar la devoción al Santísimo Sacramento, pues que San José junto con María acompañe al Señor, ¿no? Por las calles de Algeciras. Y así hace una fiesta que desde el principio en Algeciras tuvo bastante arraigo y importancia, pues seguir con ese impulso y ese auge a esta fiesta tan importante que creo que es la más importante en cuestión de procesiones, porque el que sale es Dios. Y respecto a lo que hablábamos de la talla y demás, llamó la atención, ¿no? Esa vara de azucena, la capa que estrena ahora. Sí. Cuéntanos un poquito. Sí, bueno, la capa ha sido ha sido cedida, ¿no? Para la ocasión. Hemos querido ver cómo le queda bien la capa, ¿no? Cómo le queda y la verdad que yo creo que le favorece bastante. Pues el santo, aunque es de talla completa, no tiene unos pliegues demasiado anchos en cuestión de lo que es el perfil, ¿no? Entonces creo que le sienta bastante bien. Quizás a lo mejor en un futuro pues se le puede hacer una capa en condiciones, un proyecto en condiciones de una capa que tenga una sujeción acorde con la talla y el hombro y demás, y que se amolde y quede, creo yo, perfecta. Pero hasta el momento yo creo que ha sido un acierto y hemos querido, la Junta, hacer algo diferente y ponerlo de forma diferente. Y yo creo que ha gustado tanto la capa como está en el altar de culto, ¿no? En el que hemos montado para la ocasión. También se han cedido, bueno, todo esto es de la parroquia, como es lógico, ¿no? Y como San José es de la parroquia, pues mira, se ha utilizado el ajuar, hemos considerado el ajuar más digno, pues para ofrecerlo a San José. Ismael Villa, muchísimas gracias. Nada, a ustedes, muchas gracias por vuestra colaboración y por haber asistido a estos solemnes cultos.